Ahora vamos a pasar a acomodar las secciones de la investigación según el manual de redacción. Para ello, vamos al manual y vamos a la parte de orden y formato de las páginas. Aquí podemos ver cómo nos describe las secciones que tenemos incluidas en nuestra plantilla de investigación. Sin embargo, destaca otras partes que vamos a incluir próximamente, asunto que no habíamos realizado para poder visualizar que podemos editar nuestra plantilla de investigación una vez hayamos creado la tabla de contenido, y aún así la vamos a poder editar y poder actualizar esa tabla de contenido donde nos va a incluir las secciones que vamos a añadir en estos momentos. Ya nosotros tenemos nuestra portada que copié del apéndice 6. Vamos a incluir la página de aprobación de la tesis, la sombreo para poder copiarla. Seguimos bajando. La declaratoria de derechos de autor es importante, pero es opcional. Así que para fines de este ejemplo no vamos a incluirla. La dedicatoria también es importante, pero es opcional. Por lo tanto, para fines de este ejemplo tampoco la vamos a incluir. Seguimos bajando. Los agradecimientos, que son requisito. Dejo apretada la letra de Control. Y dejándola apretada, sombreo los agradecimientos. Suelto la letra de Control y subo para que puedan ver que todavía tenemos marcada la sección de aprobación de tesis y en este caso la de agradecimientos. Y luego tenemos nuestra tabla de contenido. Estas dos secciones que marqué, ahora voy a apretar la letra de Control y le doy a la C para copiar esas dos secciones. Minimizamos y vamos ahora a nuestro documento, donde, como puede ver, tenemos la portada y luego nuestra tabla de contenido. Para poder crear el espacio donde vamos a insertar las dos secciones que vamos a añadir, vamos al final de la página de la portada y ponemos el cursor en lo último donde nos permita marcar. Como ya habíamos realizado, vamos a repasar: Insert, Page and Page Break. Y automáticamente nos acaba de crear una página en blanco, aunque no alteró las secciones, porque para alterar las secciones recuerda que hay que crear una sección en layout y eso no fue lo que estábamos haciendo ahora. Lo que queremos es solamente un espacio en blanco para poder añadir las dos secciones que nos faltan. Ambas secciones habría que marcarlas como encabezado 1, así que las sombreamos. Vamos al Home, Style y encabezado 1, Heading 1. Como ven, automáticamente se añadieron en nuestro menú de navegación. Ahora, nuevamente creamos el espacio para cuando vayamos a poner esas páginas de aprobación. Damos un clic al final de la sección. Vamos nuevamente a Insert, Page and Page Break. Borramos ese espacio que se nos creó adicional. Y aquí tenemos nuevamente nuestra portada, las páginas de aprobación de la tesis y la sección de agradecimientos antes de nuestra tabla de contenido. Importante, la tabla de contenido es un nivel 1, así que la sombreamos. Detalle que debimos haber hecho anteriormente. Vamos al Home y ponemos en el área de Font, marcamos el Change Case para el formato de las letras. En este caso las queremos todas en mayúsculas, así que marcamos Uppercase. Y ahora tenemos nuestro encabezado de tabla de contenido en mayúsculas por completo. Y así de igual forma se logra identificar en el menú de navegación. Vamos al manual nuevamente para ver cuál sería el formato de las secciones que están incluidas en la tabla de contenido. Vamos al área de orden y formato de las páginas. Ya en nuestro escrito tenemos la portada de tesis, la página de aprobación de tesis, los agradecimientos y la tabla de contenido. Pero esta tabla de contenido lleva ciertas especificaciones.
El espacio entre las líneas de los encabezados es de 1.5 y bajo los encabezados los próximos subtemas van en 1.15. También menciona que los números romanos van en minúscula, como ya nosotros cumplimos, y que del capítulo 1 en adelante van en números arábigos. Vamos al documento para poder editar estas especificaciones que nos acaban de dar. Vamos a la tabla de contenido. Sombreamos todo el documento. Antes de la primera palabra, ahí puede ver que se sombrea aún más oscuro. Ahora sí está todo seleccionado. Vamos a darle un clic de derecha. Vamos al área de Paragraph. En el spacing marcamos 0, 0. Y Line Spacing le marcamos 1.5 para el espacio entre las líneas. Ahora, mencionaba el manual, la distancia entre los subtemas va a 1.5, por lo tanto vamos a sombrear desde el primer subtema hasta el penúltimo. No seleccionamos hasta el último porque si seleccionamos el último nos cambia el formato entre el último subtema y el próximo encabezado 1. Por lo tanto, sombreamos hasta el penúltimo, damos un right click o un clic de derecha, vamos a Paragraph, 0, 0, Line Spacing Multiple, para especificar que es a 1.15, usted lo debe escribir en su teclado, y le damos OK. Como puede ver, los subtemas asumieron los espacios que le indicamos. Va a repetir la misma acción en los subtemas debajo del capítulo 2. Sombreamos hasta el penúltimo, right click, clic de derecha, Paragraph, 0, 0, Line Spacing Multiple, y acá 1.15. Hacemos la misma acción con el capítulo 3. Sombreamos desde el primer subtema hasta el penúltimo, clic de derecha encima y Paragraph, 0, 0, Line Spacing Multiple y 1.15. Ya aquí podemos ver el formato que asumió nuestra tabla de contenido según el manual de redacción de la Escuela de Ciencias, Tecnología y Ambiente de la Universidad Ana G. Méndez en Cupey. Proseguimos para identificar qué es lo próximo luego de nuestra tabla de contenido. Minimizamos, vamos al manual y luego a el área de orden y formato de las páginas. Ya al editar la tabla de contenido en términos del formato, podemos identificar que luego de la tabla de contenido necesitamos incluir la lista de tablas, la lista de figuras, una lista de apéndices, una lista de abreviaturas, el resumen y el abstract, que vendría siendo básicamente lo mismo, lo único que en el idioma español es resumen y en idioma inglés ese resumen que vendría siendo el abstract, para luego ir con nuestro capítulo 1. Por lo tanto, vamos más adelante para copiar nuestras secciones, la lista de tablas, sombreo, seguida de la lista de figuras, en un right click, aprieto la letra de Control y sombreo. Vamos teniendo dos secciones marcadas, aprieto Control y selecciono la lista de apéndices. Luego la lista de símbolos o abreviaturas. El resumen y el abstract. Apretamos la letra de Control y la C para copiar nuestras secciones. Vamos al escrito. Vamos a la tabla de contenido. Y bajo la tabla de contenido escribir nuestras nuevas secciones, por lo tanto fuera de la tabla de contenido marcamos el cursor, damos nuevamente Insert, Page and Page Break. En esta nueva página en blanco apretamos la letra de Control y la V para pegar las secciones que habíamos copiado del manual. Nuevamente
Todas estas secciones irían como encabezados unos, así que las sombreamos. Vamos al Home, Style, encabezado 1 o Heading 1, y automáticamente las puede ver en su menú de navegación. Vamos al final de cada uno de los encabezados, Insert, Page, Break. Borramos ese espacio que nos creó adicional. Vamos al final del encabezado de la lista de figuras y marcamos Insert, Page, Break nuevamente. Borramos ese espacio. Nuevamente al final de la lista de apéndices, Insert, Page, Break. Vamos a suponer que en nuestra plantilla de investigación necesitemos una lista de símbolos y no de abreviaturas, por lo tanto sería una lista de abreviaturas, así que eliminamos los símbolos. Al final nuevamente de la lista de abreviaturas, ponemos el cursor, Insert, Page, Break. En esta página iría nuestro resumen. Por lo tanto, antes de la palabra Abstract, marcamos Insert, Page, Break. Y de esta forma, nos queda la página del resumen en idioma español y el Abstract en idioma inglés. Y luego, capítulo 1 en adelante. Como puede ver, hasta la página del Abstract nos está identificando las páginas con números romanos, como nos requiere el manual de redacción gracias a las secciones que creamos al principio. De esta forma no se nos altera el formato. Ahora vamos nuevamente al manual para poder identificar el formato de los títulos del capítulo 1 en adelante. Como pueden ver, la descripción que nos da sobre el formato de los títulos inicia con una propuesta de tesis, así que vamos a hacer el ejemplo con la propuesta de tesis para luego borrar el inicio en ese primer capítulo, que es lo único que cambiaría una vez sea aprobada y defendida la tesis del estudiante. Para hacer esta edición hay que poner un titulillo en la parte de arriba, en el header de el documento desde el capítulo 1 en adelante, y las páginas irían con el formato que presenta el manual. Por lo tanto, vamos a hacer esas dos ediciones de primera instancia. Vamos a copiar el ejemplo del titulillo, aprieto la letra de Control y la letra C, minimizo para irnos a nuestro documento. Vamos al capítulo 1, vimos, damos dos clics sobre el header para que nos permita editar sobre él. Borramos el formato de las páginas que teníamos al momento e insertamos el formato de las páginas que nos requiere el manual. Para ello vamos a repasar nuevamente, vamos a Insert, Header and Footer, Page Number, Top of Page y la opción Bold Number 3. Esta plantilla es en inglés, por lo tanto la editamos y esa edición se va a reflejar en las próximas páginas. Si usted se encuentra redactando en inglés, se mantiene el mismo formato. Si está redactando en español, debe ser en español esa edición. Damos un clic antes de la palabra página para pegar el ejemplo del titulillo. Como puede ver, está pegado a la derecha. Sencillamente va a dar un clic en la tecla de Tab arriba del Cap Lock, donde usted pone las letras en mayúsculas en su teclado. Automáticamente el titulillo se acomoda a mano izquierda y las páginas se mantienen a mano derecha. Doy un doble clic fuera del header para que pueda ver cómo se mantiene nuestro ejemplo y así sucesivamente en las próximas páginas. Mantiene el titulillo y se mantiene el orden de las páginas. Una vez identificado este cambio, vamos a minimizar para corroborar en el manual que formato continúa. Vamos al área
de formato de los títulos. Y aquí podemos ver que van unos espacios en específico. Luego de el título van 3 espacios. Luego de la palabra capítulo 1, un espacio. Y luego la introducción, seguido de 3 espacios antes de comenzar con el encabezado 2, que vendrá siendo el trasfondo del problema. Como puede ver, estos espacios entre el título y el encabezado son espacios sencillos, por lo tanto, solo en esta área va a identificar que los espacios entre las oraciones sean sencillos y puede marcar con este símbolo la identificación de esos espacios en blanco. Para activar dicho símbolo, marca en el Home, Paragraph, el símbolo. Vamos a nuestro escrito. Vamos a copiar el ejemplo del título que tenemos. En nuestra plantilla de investigación, aprieto la letra de Control y la C para copiarla. Vamos al capítulo 1. Y en el capítulo 1, aprieto donde dice capítulo 1 y un Enter para crear un espacio. Y doy un clic para poner el cursor. Aprieto la letra de Control y la V para pegar el ejemplo del título de nuestra investigación. Vamos a marcar el símbolo que nos permite ver los espacios correspondientes en nuestro escrito. Para ello, vamos al área del Home, Paragraph y el icono de Show and Hide. Ahí puede ver los espacios específicos marcados. Vamos a convertir el espacio antes del subtítulo 2 o el encabezado 2 en espacios sencillos. Sombreamos hasta el capítulo 1. Vamos al área del Home, Paragraph y a la pestaña que nos permite ver todas las opciones para editar los párrafos. Los spacing se quedaron en 0,0, lo único que los espacios entre las líneas ahora van a ser sencillos. Marcamos Single y damos OK. Vamos a dar los espacios correspondientes según el manual. Damos un Enter para crear un espacio y los 3 espacios que nos requirieron. Es importante que note un cambio que hay en su menú de navegación. Hay 3 espacios en blanco debido a que al darle Enter luego del encabezado 1, el programador reconoce que esos 3 espacios también son encabezado 1. Por lo tanto, debe tener eso en cuenta y vamos a editarlo próximamente. El capítulo 1 se queda luego de esos 3 espacios y entre el capítulo 1 y la palabra introducción corresponde un espacio. Luego 3 espacios entre introducción y el trasfondo del problema. Como puede ver, se ha alterado bastante nuestro menú de navegación y es importante modificar esto al momento, ya que si lo deja de esta forma, cuando actualice la tabla de contenido, esos encabezados en blanco se van a reflejar en la tabla de contenido y nos va a dañar el formato que creamos. Sombreamos esos 3 espacios y le marcamos normal. De igual forma, en el espacio debajo del capítulo normal para eliminar los encabezados 1 y por último debajo de introducción. Nos cambió nuevamente el formato, pero no hay problema porque ahora finalmente lo seleccionamos todo antes de la palabra trasfondo hasta el último espacio y vamos a Home, Paragraph y lo ponemos en espacio sencillo, before 0, after 0 y line spacing single. Y automáticamente asume los espacios sencillos sin alterarnos los encabezados. Vamos al manual. En el área de formato de los títulos, como puede ver, el capítulo 2 va pegado al header, la primera línea,
un espacio sencillo entre capítulo 2 y revisión de literatura, y luego 3 espacios entre revisión de literatura y el trasfondo histórico. Vamos a nuestro escrito. Vamos al capítulo 2. Podemos ver que el capítulo 2 aún está pegado al último subtema del capítulo 1, por lo tanto vamos a llevarlo a una nueva página. Le damos Insert, Page and Page Break y ya lo tenemos en una página nueva. Luego de capítulo 2 ponemos el cursor y damos un Enter. Como puede ver, aún no hemos cambiado el formato a espacios sencillos entre uno y el otro, por lo tanto sombreamos, vamos a Home, Paragraph 00 sencillo. Damos un espacio entre capítulo 2 y revisión de literatura. Damos otros 3 espacios entre revisión de literatura y trasfondo histórico. Como puede ver, nuevamente nos ha creado unos encabezados en blanco que hay que eliminar, por lo tanto ponemos el cursor en ese espacio en blanco y le decimos que es normal, que no son encabezados 1, igual que los próximos 3. Le decimos que es normal y por último sombreamos desde el capítulo 2 hasta ese último espacio bajo la revisión de literatura. Vamos al Home, Paragraph, Before 0, After 0 y sencillo en los espacios entre líneas. Podemos seguir viendo que nuestro menú de navegación no se ha alterado y tenemos el formato que corresponde según el manual. El capítulo 3 vendría siendo el mismo formato que en el capítulo 2. Vamos a crear una nueva página, Insert, Page Break. Ya tenemos el capítulo 3 en una nueva página. Al final del capítulo 3 damos un clic, Enter, sombreamos, vamos al Home, Paragraph 00 sencillo. Damos un clic al final del capítulo 3, Enter y 3 espacios debajo de la palabra metodología entre metodología y área de estudio. 1, 2, 3. Marcamos nuevamente el espacio bajo el capítulo 3 y le decimos que es un espacio normal, igual que los otros 3 debajo de metodología. Le decimos que es un espacio normal. Si necesitamos cambiar el formato de doble a sencillo, ya que nos alteró el marcarlo como normal, seleccionamos, vamos nuevamente al Home, Paragraph y nuestras opciones de los espacios entre líneas, Before 0, After 0 y el Line Spacing Single. Tenemos nuestro formato correspondiente. Nos resta llevar a cabo la misma práctica con la literatura citada. Ahora vamos nuevamente al manual de redacción para corroborar el formato que corresponde con la literatura citada en el área de formato de los títulos. Vamos a la literatura citada y como puede ver, la literatura citada iría en la primera línea, dejando 2 espacios sencillos para comenzar con la primera referencia. Las referencias llevan una sangría francesa o colgante de 0.38 pulgadas y el espacio entre una referencia y otra sería un espacio sencillo. Vamos a ejecutar estas direcciones. Vamos a nuestro escrito y al área de la literatura citada. Todavía está junta con la última sección 2 del capítulo 3, por lo tanto, antes de la palabra literatura, damos un clic, Insert Page Break, para separarlo de la página. Recuerde que toda esta página va en espacio sencillo, por lo tanto, sombreamos, incluyendo el ejemplo. Vamos arriba, al Home, Paragraph, y nuestras opciones las cambiamos de 0 a sencillo. Dejamos los 2 espacios que el manual nos requiere, 1, 2, y luego nuestra primera cita.
puede ver, vamos a la portada. Ya nuestro documento está mucho más específico según el manual de redacción. Recuerde que la plantilla de investigación que usted vaya a desarrollar corresponderá a las especificaciones de su institución universitaria o de educación superior. Cuando finalice su propuesta de tesis, la haya sometido, se la hayan aprobado y la haya presentado, la diferencia vendría siendo que en el capítulo 1 no se incluye el título dentro de la primera página antes del capítulo. Esto se borraría hasta que el capítulo 1 esté pegado al header y el titulillo se elimina también. Doble clic, eliminamos el titulillo y las páginas seguirían el formato que se había mencionado de primera instancia, que la borramos y vamos nuevamente a Insert, Header and Footer, Page Number, Top of Page, Plain Number 3. Y automáticamente tenemos el formato que corresponde ya para la tesis formal de investigación, en este caso según el manual de redacción de la Escuela de Ciencias, Tecnología y Ambiente de la Universidad Ana G. Méndez en Cupey.